Cálculo de tiempos y horarios de riego. Bueno, primero los horarios, es lo más sencillo. ¿A qué hora tienes que regar? Generalmente se recomienda en la noche para que guardes la humedad y en la mañana para que junto con el sol de la mañana haga la fotosíntesis del césped y de esa forma rinda más el agua y se mantenga húmedo para el resto del día. Esa es la recomendación general cuando tienes que regar césped. Pero cuando es césped recién sembrado, tienes que mantener la máxima humedad posible en el césped, pero esto está limitado a que la persona que siembre el césped lo recomiende así. Yo siempre le pregunto, ¿tú qué quieres? O sea, al del césped, porque yo no instalo césped, a lo mejor tú sí instalas, pero yo no instalo césped, y hago mi sistema de riego y me dice el instalador o el ingeniero que está instalando el césped, necesito tanta agua en estos horarios. Y yo se lo pongo como él pide, porque si no, él no va a hacer cubrir sus garantías. Pero si tú tienes la forma de elegir, yo generalmente trato de que cuando van a sembrar que esté mojado el más tiempo posible hasta que esté establecido el césped, por lo cual le pongo 4 riegos cada 6 horas. Entonces saco el tiempo de riego y lo divido entre esas horas para que me riegue y me mantenga el riego durante ese día. Trata de evitar los horarios de más calor regando, o sea, no riegues a los horarios de más calor, trata de evitarlo, que las 6 horas te quede, que la parte de más calor te quede entre un riego y otro. Trata de acomodarlo de esa forma, si es césped recién sembrado. Ahora también, ya sabes que este sea recién sembrado o no, yo te comentaba que lo mejor es en la noche y en la mañana. En invierno lo mejor sería solamente después de la mayor época de frío para que el agua que está más caliente deshaga el hielo de las heladas o caliente un poco más la planta. Si hace más frío en la noche, riega en la mañana. Si hace más riego en la mañana, riega a mediodía. O sea, depende de cada sentido. Eso sería lo ideal, pero la realidad es que en muchos campos de fútbol, como hay personal de mantenimiento en esas áreas, lo ideal es que ellos vean el sistema de riego funcionando. Ya sea que pongas uno en la noche y el de la mañana sea un horario en el cual ellos ya estén trabajando ahí, o que ponga los 2 horarios de riego cuando ellos estén ahí, para que ellos vean lo desperfecto, si está regando bien, si hay una fuga o no, porque si riega horarios en los que ellos no están, tal vez hay algún problema y nunca se den cuenta, porque pues no están ellos para verlo. Lo ideal es que esté la gente ahí y ellos se den cuenta de cualquier falla que pueda haber y puedan notificarla rápido. O si tú eres el encargado del mantenimiento, pues también que tú lo puedas ver. Bueno, eso en cuanto a los horarios. Pero lo importante aquí es calcular el tiempo, o sea, cuántos minutos diarios vas a regar. Ya podrás dividir el riego en 2, 4 o los riegos que quieras, pero tienes que saber cuántos minutos son los que vas a dividir, ¿no? Para calcular el tiempo de riego, lo primero que tienes que saber es el laminado, porque todo se calcula en base a eso. ¿Qué es el laminado? El laminado es la cantidad de agua que se le aplica a una cantidad de tierra determinada. ¿Y cómo lo calculas? Bueno, para esto vamos a hacer un ejemplo. Imagínate un cubo, es un cubo imaginario de 1 por 1 por 1, o sea, es un metro cúbico. Todos sabemos que a un metro cúbico le caben 1000 litros, ¿sí? Eso es algo de conocimiento general. Ahora, imagínate en ese cubo que le echaras los 1000 litros, pues se llena, ¿no? Pero si le echaras, en vez de 1000 litros, le echaras un solo litro, ¿qué pasa? Se elevaría solamente 1 milímetro, porque 1000 milímetros para llegar a los 1000 litros es 1 metro. Entonces, si divides 1 metro entre 1000, te da 1 milímetro. De esa forma determinamos que 1 litro de agua equivale a 1 milímetro. Y es algo universal, ¿eh? Cuando es hasta jerga de riegers, de sistemas de riego. Si alguien llega y te dice, yo cuando quiero saber si alguien sabe, yo le pregunto, oye, ¿cuál laminado usas? ¿O cuántos milímetros de agua le aplicas? Si me dicen, y la gente generalmente me dice, no, pues lo normal, y no, pues tú ¿cuánto le pones? Y, o sea, te sacan la vuelta porque no saben ni de qué estás hablando, pero ahí me doy cuenta si saben o no saben. Si le digo, oye, ¿qué laminado vas aplicando? Y me dicen, 11, 8. Ah, pues sí sabe, o sea, 8 milímetros significa 8 litros por metro cuadrado. 11 milímetros son 11 litros por metro cuadrado. También a veces dicen 1 centímetro. 1 centímetro, pues son 10 milímetros. O sea, 1 centímetro o 1.1 centímetros. Quiere decir también 11 milímetros, lo cual son 11 litros por metro cuadrado. O sea, esa es la forma en la que se usa el laminado y los milímetros, porque la forma en la que se mide el laminado es por milímetros. Entonces tú tienes que entender eso y es jerga de sistema de riego, y siempre que te digan algo parecido a este tema tienes que usar las palabras adecuadas. El laminado que voy a aplicar es tal de tantos milímetros, y de esa forma pues, te ves más profesional. Si estás hablando con alguien que sabe, pues van a hablar el mismo idioma y todos van a entender de forma adecuada. Entonces utiliza esa jerga, o sea, usa
laminado y milímetros. Entonces ahora sí, ¿qué laminado le vas a aplicar a tu césped de tu campo de fútbol? Para determinar qué laminado vas a usar por día, porque se calcula por día, tienes que ver la siguiente tabla, porque influye mucho el clima que tienes, en qué zona te encuentras, o sea, qué tipo de clima utilizas y en qué época del año te encuentras. O sea, tienes un clima seco, tienes clima seco, tropical, qué tipo de clima es el que está donde tú vives y en qué época del año te encuentras. Aquí viene una tabla que te explica, más o menos, elige tu clima y elige en qué época del año estás para que puedas ver cuántos milímetros requieres para tu laminado de tu césped. Estas medidas son para césped nada más, ¿sí? No aplica para plantas ni demás, porque eso son otras tablas. Pero aquí vamos a hablar solamente de césped porque no hay plantas en los campos de fútbol, solamente hay césped. Aquí puedes ver esas tablas, elige tus milímetros, pero esto es la teoría, ¿eh? Porque cada lugar puede depender si tiene muchas sombras, tiene diferentes microclimas o no, de la calidad del agua, de la calidad del césped, de la calidad de filtración, si usaste arena o no. Hay varios tipos de factores que determinan si el tiempo de riego es el adecuado, porque este es el laminado que utilizas según tu región y tu clima es un factor principal, pero hay otros factores secundarios como los microclimas, tipos de suelo y varias cosas más, y todos esos factores los puedes ver también en mi curso de diseño, los explico a detalle, pero son factores secundarios. Yo lo que te recomiendo es que los factores secundarios los hagas a prueba y error, es decir, según esta teoría de las tablas, calculas tu tiempo de riego y ves si le falta o le sobra. Si le falta o le sobra, pues va a ser un poquito para arriba, un poquito para abajo y lo ajustas. Porque mucha gente se enfrasca mucho en el tipo de tierra. Dice, oye, vamos a analizar la tierra porque es muy importante. Bueno, para el tema del césped, se va a agarrar o no, sí es muy importante, es básico, pero para el tema del tiempo de riego, no lo es tanto porque es algo que puedes sacar a prueba y error. Si mandas a analizar la tierra para determinar lo del sistema de riego, la mandas a analizar, te va a dar un resultado y ese resultado, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿cómo lo cambias? O sea, es el que se le llama capacidad de campo. Es más fácil hacerlo a prueba y error porque a lo mejor también no en todas partes es igual. Entonces tú lo aplicas, ¿sabes qué? En esta sección como que le está sobrando más el agua. A lo mejor ahí la capacidad de campo es diferente y tienes que poner un tiempo de riego diferente, pero eso lo vas sabiendo con el tiempo. O sea, empiezas a regar, inmediatamente el jardín es bien chismoso, en unos días te va a avisar dónde le falta, dónde le sobra y puedes acomodar un poquito los tiempos de riego o hacer algún ajuste necesario. Entonces básicamente con esto eliges los milímetros que vas a usar. Para nuestro ejemplo vamos a imaginarnos que queremos 7 milímetros de laminado. Ahora, el tiempo de riego se calcula por estación. Tienes que determinar cuántos metros cuadrados tiene cada una de las estaciones. Yo lo dividí de esta forma, calculé, si tengo un espesor aquí y otro a 17.5 metros, pues determino que la mitad es para este y la mitad es para ese. Tomando eso como referencia, saqué que cada estación tiene esta cantidad de metros cuadrados. Tú de esa forma más o menos calcúlalo según tu diseño. Ahora, cada estación tiene esos metros cuadrados y lo voy a multiplicar por el laminado que requiero, o sea, 7 milímetros. Entonces, cada estación lo multiplico por 7 y me da este resultado. Ahora, esa es la necesidad de agua que tiene cada estación. A esa necesidad de agua le voy a dividir el gasto que tiene cada estación, porque la fórmula del tiempo de riego es los metros cuadrados de cada estación, o sea, es por estación esto, los metros cuadrados por la necesidad de agua entre el gasto o consumo en litros por minuto o el caudal que tengas en esa estación. Entonces, aquí agarramos los metros cuadrados de cada estación, lo multiplicamos por 7 y dividimos cada estación por el gasto de cada estación. Y me da esta cantidad de minutos que viene aquí. Yo siempre le agrego un poquito más, lo redondeo para arriba, porque tienes que darle un ajuste para que tenga un poquito más de transmisión de humedad, o sea, ajustas por errores que pueda haber, y eso hace que la capilaridad y la transmisión de humedad quede un poquito más uniforme. O sea, le damos un colchoncito más. Pero ese colchón tiene que ser pequeño, ¿eh? Y ese ya es mi tiempo de riego. Aquí me indica cuánto tiempo va a regar cada uno. Si te fijas, las de las esquinas, la estación 1 va a regar la mitad de lo que van a regar los de las orillas, más o menos, y los de las orillas van a regar la mitad de lo que regan los del centro. Ahí se aplica lo que te mencionaba, que no puedes ponerlos en la misma estación porque mira los tiempos de riego cómo salen diferente. Y listo, estos minutos los vas a reflejar en tu controlador. O sea, cuando hagas la programación, a la estación 1 le vas a poner los minutos que salen, la estación 2 también, en la estación 3, 4 y 5 le vas a poner los horarios que vienen aquí. Si vas a dividirlo entre 2 riegos, pues eso a la mitad. Si vas a dividirlo entre 4 riegos, eso entre 4. Pero no te pases de esto, o sea, esto es tu cálculo por día, ¿sí? Y listo, ya tienes los horarios y los tiempos de riego de tu sistema de riego de tu campo de fútbol.